vamos a estar iniciando esta mañana abriendo la palabra del Señor. Cada vez que el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, estaba fuera de Jerusalén, siempre les decía: subamos a Jerusalén. Una de las descripciones en Marcos capítulo 10, verso 32, Jesús les dice a sus discípulos que él iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mis amados hermanos, cada vez que encontremos esa expresión subir, nos lleva y nos da en la mente una imagen de poder estar siempre en ascenso. Vamos a ver que una y otra vez el Señor utiliza esa escritura de subamos a Jerusalén. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la ciudad de Jerusalén está sobre las montañas. Así que llegar hasta ahí había necesidad de subir. El viaje a Jerusalén, en su ascenso, tiene dos significados. Uno, porque en terreno físico es ascenso. Pero en el terreno espiritual también, mis amados hermanos, tiene un aspecto importante porque es la ciudad santa. En la era moderna, cuando el pueblo judío comienza a pensar y hacer planes para ir a la tierra de Israel, ellos dicen: vamos a subir a Israel, vamos a ir a la tierra prometida, vamos a hacer la subida, un viaje de ascenso. Los hijos de Israel se les mandó que hicieran un ascenso, pero aquellos que son de Jesucristo son los hijos espirituales de Israel. Por lo tanto, ¿qué significaría eso para nosotros? Que nosotros también tenemos que hacer un ascenso en nuestra vida. Tenemos que hacer un ascenso e ir hacia arriba. El maestro nos mostró, mis amados hermanos, esa caminata en ascenso cada vez que iba hacia Jerusalén. ¿Se recuerdan ustedes la última vez que subió a Jerusalén? Fue para hacer un último ascenso en tierra física, pero también el ascenso más importante, que era el ascenso hacia la diestra del Padre. Fue cuando murió, fue sepultado, venció la muerte y ahora está, dice la Escritura, sentado a la diestra del Padre. Así que, ¿cuál es el viaje? ¿Cuál es el ascenso de su vida? Mis amados hermanos, su vida entera es el ascenso. Desde que usted decide creer en Cristo Jesús, desde que usted nace en Cristo, se forma una nueva criatura en Cristo e inicia un viaje de ascenso. Pero cada paso que usted da no se queda en el mismo nivel. No sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de subir alguna montaña, algún cerro, algún volcán. El siguiente paso que tiene que dar no es en plan, sino que es en ascenso. Cada paso que da va a ser siempre uno más arriba, y va a requerir un poco más de esfuerzo, va a requerir un poco más de energía, pero lo da, lo hace. Y hermanos, cada paso que damos hacia arriba, vamos en un viaje ascendente. De la misma manera en nuestra vida espiritual, necesitamos ir dando cada vez pasos más altos en fe, en confianza, en esperanza, y también necesitamos ir dando esos pasos más altos de dependencia del Señor. ¿Cómo es un viaje ascendente con pasos cada vez más altos? ¿Cómo se hace eso? Mis amados hermanos, así como usted se encamina por una montaña dando pasos, paso a paso, vamos a ir subiendo en esta vida. Vamos a encontrarnos con opciones. Cada opción en la vida
vamos a tener el chance o de subir o de regresarnos hacia abajo. Vamos a tener que decidir en dónde quedarnos, o si avanzamos, o si regresamos, o si nos quedamos en el lugar donde estamos. La invitación en esta mañana es para que podamos ascender. ¿Y por qué ascender? Porque en las alturas, mis amados hermanos, cuando lleguemos a la cima de la montaña, vamos a encontrar bendiciones especiales. Vamos a ver algo que nunca antes habíamos visto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en la cima de algún cerro y poder ver desde ahí la planicie, poder ver un panorama más amplio. No solamente la vista es espectacular, sino también todo el panorama que usted logra ver. Y déjeme decirle algo, y aquí es a donde yo quiero invitarle en esta mañana que podamos centrar nuestra atención. En el Salmo 121. El Salmo 121 menciona versos muy importantes para nuestra vida. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mis amados hermanos, es en las alturas, es mientras vamos escalando que encontramos estas bendiciones. Es mientras vamos en el ascenso de nuestra vida que vamos encontrándonos con el Señor y poder disfrutar de la presencia del Señor, del bienestar que el Señor nos da, del cuidado que el Señor nos ofrece, también de todo lo que el Señor nos provee. No solamente espiritualmente, sino físicamente, materialmente. Mis amados hermanos, es en las montañas. Y dice el salmista, alzaré mis ojos no a las llanuras, no a media montaña, sino que a los montes, a las alturas, a donde podamos tener y lograr encontrar esos lugares especiales. Algunos creen y decían, es que en las cimas de las montañas es donde se encuentran los dioses. Algunos le hacían referencia a esto porque creían en la magnificencia de lo que podían ver. Pero miren, hermanos, hay algo importante. Fíjense que al pueblo de Israel se le conocía como el pueblo de las montañas, que tenían el Dios de las montañas. Mis amados hermanos, eso es algo muy interesante para poder notar. En las montañas, en las alturas, vamos a encontrar algunos aspectos de importancia para nuestra vida. Por eso es ahí a donde necesitamos ver. Es ahí donde nosotros necesitamos encaminarnos. Déjeme recordarle algunos eventos y por qué es importante subir hacia las montañas, ir cada día más alto, cada día un paso hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. En las montañas, mis amados hermanos, en las partes montañosas, es donde podemos llegar y presentar una adoración especial. Génesis capítulo 12, verso número 8. Nos cuenta la historia de Abraham. Abraham era un hombre que tenía sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y en Génesis capítulo 12, verso 8, dice que después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Mis amados hermanos, note esto. Abraham, un hombre
que le gustaba hacer altares. En cualquier lugar donde iba, quería hacer un recordatorio de que andaba obedeciendo y seguía a Dios. Él establecía donde quiera que estaba, que él estaba obedeciendo a su Dios. Aquel Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahora Abraham se encuentra en las montañas, y ahí en las montañas presenta entonces un altar al Señor. Dedica allí un altar a su Dios. Lo más importante es esto, que adoró al Señor en ese lugar. Mis amados hermanos, en las alturas, en las montañas, donde nosotros también aprendemos a adorar. Hoy en día confundimos la adoración con simplemente cánticos y cánticos de ritmo lento. Hoy en día confundimos la adoración con un tiempo de estar en congregación. Hoy confundimos la adoración con simplemente entregar alabanza. Pero déjeme decirle que esto que le he mencionado es parte de la adoración, porque la adoración involucra un estilo de vida. Un estilo de vida en el cual lleva alabanza, lleva también entrega, lleva obediencia. Eso es la adoración al Señor. Mis amados hermanos, es ahí donde aprendemos a adorar al Señor. También en las alturas, allá en las montañas, es donde aprendemos a sacrificar lo más preciado. Aquello que llevamos arraigado en nuestra vida, nos desprendemos de eso para poder tener un corazón limpio, listo, preparado, dispuesto para poder recibir al Señor. Génesis capítulo 22. Ahora aquí, Abraham, su hijo, su nombre ya ha sido cambiado a Abraham. Y mis amados hermanos, tiene un hijo. Y el Señor le dice algo muy interesante en este verso Génesis capítulo 22, verso 2. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Mis amados hermanos, es ahí donde nosotros, en esas alturas, donde empezamos a desprendernos de todo aquello que llevamos arraigado en nuestro corazón, de aquello a lo cual le ha quitado el primer lugar al Señor. Es ahí donde empezamos a desprendernos de todo lo demás y le damos el lugar prioritario al Señor. Es eso parte importante para nuestra vida, porque el Señor quiere, lo único que quiere, mis amados hermanos, es que podamos obedecer su ley cuando nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, hay cosas que ocupan el lugar del Señor. Y es cuando llegamos a esos niveles de altura donde decimos, Señor, tú eres lo más importante para mí. Tú eres lo más importante para mí. Lo demás lo aprecio, lo demás lo disfruto. Pero Señor, tú eres a quien realmente quiero, lo que realmente quiero. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor, por medio del escritor sagrado, hace un llamado de atención a las iglesias, hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis? Les dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es eso de dejar el primer amor? Mis amados hermanos, es porque empezamos a llenar nuestro corazón y poder cambiar aquello a lo que primeramente amábamos, deseábamos, lo hemos ido cambiando por otras cosas circunstanciales. Es ahí en las montañas entonces donde aprendemos a adorar. Es ahí en la montaña donde aprendemos a despojarnos de todo aquello que es
muy arraigado en nosotros y darle nuevamente lugar al Señor. En tercer lugar, conocemos al Señor. En ese lugar es donde podemos saber quién es y es donde podemos experimentar su gran amor. En Éxodo capítulo 3, verso 6, Moisés estaba perdido en la montaña buscando sus ovejas. No estaba perdido, no estaba perdido en una dónde estarán o dónde estoy, no, sino que estaba caminando juntamente con su rebaño. De repente, en la montaña, sus ovejas estaban desaparecidas y cuando va a buscarlas, se encuentra que hay una zarza que está ardiendo. Y llega y le llama la atención y que ardía, pero no se consumía. Y se acerca más y el Señor empieza a hablar con Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 6 registra lo siguiente. Yo soy el Dios de tu padre, le dijo el Señor a Moisés. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Mis amados hermanos, es en la montaña donde nosotros logramos encontrarnos cara a cara con el Señor. Es ahí en los lugares altos, no es al pie de la montaña, no es en el valle, sino que es en las alturas. Por eso la invitación este día es de que podamos ir avanzando hacia las alturas. En cuarto lugar, ahí en la montaña recibimos dirección del Señor para poder hacer algo específico, para poder encontrarle el sentido a lo que realmente, por lo cual el Señor nos permite vivir. Éxodo capítulo 3, verso 12. El Señor le dice a Moisés lo siguiente: yo estaré contigo y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ahí cambió la historia de Moisés. De ser un pastor de ovejas, pasa a ser entonces el libertador del pueblo de Israel. Mis amados hermanos, solamente se consiguen las alturas, no se consiguen las planicies. La invitación nuevamente es a que subamos, que avancemos, que hagamos un ascenso cada vez en nuestra vida, que vayamos en ascenso en nuestra vida, no en descenso. Miren, dicen que el ser humano tiene una curva, la curva del nacimiento, del crecimiento y al final el deceso. Mis amados hermanos, en la vida cristiana, perdone, no es así. La vida cristiana es en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Había un canto muy antiguo, casi no recuerdo la letra del canto, pero que decía subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. El sub y baja le puso de nombre un hermano a ese canto. Subiendo y no bajando. Y hermanos, esa es la vida del cristiano, subir en ascenso. En quinto lugar, y con esto ya quiero ir cerrando. En quinto lugar, el Señor ahí en la montaña nos da su ley. Nos da la ley para guiar nuestra vida. Éxodo capítulo 24, verso 12. Moisés había subido al monte. Ya habían liberado al pueblo. Ya estaban ahí adorando al Señor donde iban ellos a adorar. Y el Señor le dice esto. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Mis amados hermanos, es necesario que podamos encaminarnos hacia arriba. Escojamos el camino más elevado, incluso si es difícil. Hermanos, demos ese siguiente paso
cada vez un paso más alto, un paso más alto que el anterior, y que cada uno de nuestros días sea más alto que el anterior. Las bendiciones espirituales que tuvimos ayer, gloria a Dios por esas, pero hoy vamos a tener unas diferentes. El apóstol Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás, tanto bueno como malo, tanto prueba como bendición, tanto subida como también prueba en nuestra vida. Olvidando eso que queda atrás, prosigo hacia la meta. Que nuestra meta sea ir hacia la montaña. Que nuestra meta sea ver hacia allá a la montaña. Terminar caminando sobre cumbres, sobre la montaña. Que podamos ir caminando cada día más en las alturas. Mis amados hermanos, mientras caminemos en las alturas, podemos entender entonces de una manera diferente el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Que no solamente podamos alzar nuestros ojos a los montes, sino que también podamos alzar todo nuestro espíritu hacia los montes. Que podamos subir, que podamos ascender hacia esos montes. Y ahí en esos montes, mis amados hermanos, encontraremos bendiciones que solo en las alturas se dan. Bendiciones que solamente en los niveles altos se dan. Esas bendiciones no se dan en la llanura, no se dan en el valle, solamente se dan en las montañas.